¿Cómo están, queridos y humildes canal? Mi querido y humilde canal. Primero que todo, muchas gracias por varios que han sido súper buenos, nos han servido para quedarnos harto, así que les agradezco mucho el apoyo. Y ojalá les sigan gustando nuestros videos. Hemos vuelto después de que teníamos varias cositas por hacer, pero ahora que ya estamos en vacaciones de invierno, hemos regresado. Así que aquí está la José atrás mío. Saluda, hija. Olis. Y aquí estoy yo. Hoy día le traemos un caso que nunca ha dejado de estar en la palestra, especialmente en nuestra ciudad y en general en todo Chile, que es la historia del caso de Jorge Matute Jones. Y se los voy a contar, eh, diríamos casi como no en primera persona, pero muy cercana porque contemporáneamente somos más o menos parecidos. Él tiene la misma edad de mi marido, entonces hay algunas coincidencias y cositas en común. Así que empezamos. Ah, traje mi mate, que lo voy a estar, nos va a estar acompañando este mate hoy día para calentar esta fría tarde de invierno, que creo que hoy fue uno de los días más fríos de la temporada. Así que hemos estado todo el día con todas las estufas prendidas aquí en nuestro hogar. Bueno, ya, Jorge Matute nació el 24 de febrero del 76. Tiene la misma edad de tu papá, José. Chu. Sí, y es mayor por meses. Y estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones acá en Concepción, que es un colegio que está camino a ver dónde te puedo para que tú te ubiques, hija, pero está en Hualpén. Ya, no, pero yo te cuento dónde está el colegio. Está en Hualpén, Ujú. como, es como donde está la Vega Monumental. Ya. Está el paso a nivel, ¿cierto? 21 de mayo, Ujú. ese paso a nivel. Sigues avanzando hacia allá y ahí está hace un poquito más allá está el colegio, ese colegio, que es un colegio muy ABC1 de aquí de Concepción Entiendo. y que en la colegiatura actualmente de este colegio está 4.180.000 por lo que deben estar pagando unos 400.000 pesos mensuales, un poquito más, un poquito menos, de mensualidad actualmente. Para la época, anualmente se pagaban 300.000 pesos, que equivale a los mismos 4 millones de la actual, a la época donde estaba Jorge Matute, que tiene que haber sido por ahí, por el año 85, valía 300.000 pesos de esa época. Luego se cambia junto a su hermano Alex, que es el que conocemos todos mayoritariamente, que siempre sale hablando y en las noticias. Se cambian al Colegio Salesiano, que es un colegio que está presente a nivel nacional también. ¿Te acuerdas dónde está el Colegio Salesiano, cierto, hija? Cerca del barrio universitario. Sí. Ya, es un colegio súper antiguo de acá de Concepción, también con alta tradición, muy antiguo. Mi papá estudió en el Colegio Salesiano, o sea, que yo no sé cuántos años tiene, pero es muy antiguo. Bueno, ahí termina su enseñanza media y aquí ya partimos con algunas cosas en común, porque yo creo que la mayoría de la gente acá conoce o tiene un amigo, un hermano, un primo o alguien que estudió en ese colegio. Por ejemplo, mi marido, la mayoría de sus compañeros de universidad estudiaron en el colegio salesiano y conocieron a Jorge Matute. Bueno, aquí principalmente Jorge Matute tiene su amigo, que era como su amigo de toda la vida, su amigo de la infancia, que era Gerardo Roa. No ¿Lo se olvide, Mejías? Gerardo Mejía, pero anótate ese nombre que no se te olvide, Gerardo Roa. Jorge Matute da la prueba de aptitud académica que dábamos en esa época, que yo también la di, la prueba de aptitud académica, y él entra en 1994 a estudiar biología marina en la Universidad Católica, como tu primo. Se mantiene un año estudiando biología marina y decide cambiarse, rinde de nuevo la prueba de aptitud académica, que era muy difícil. Tenía, no sé si era más difícil, pero se planteaba diferente a la Era PAES. difícil porque te bajaban los puntos. Sí, pues era más difícil. Por ejemplo, no sé, pues, 600 puntos de esa época eran casi inalcanzables. Pero en ese tiempo, cuando dábamos la prueba de aptitud y podrán corroborar todo lo que la dieron, siempre cuando tú te equivocabas te descontaban tres respuestas buenas. Entonces era súper difícil
alcanzar buenos puntajes. Pero no es mi justificación, ojo. Yo Debería ser una justificación. Yo no podría. Si me hubiera tocado eso, no. sí, era difícil, era súper difícil. Bueno, ahí en esa época a todos se nos hacía muy difícil entrar a la universidad porque primero que todo no teníamos ni la mitad de las becas y de todas las posibilidades que tienen los niños ahora, que por suerte es así. En ese tiempo no las teníamos, entonces lo que más uno podía optar era un crédito y era súper difícil optar a un crédito. Es complicado estudiar en la universidad si no tenías buenas notas, ni una posibilidad. Estaba en paralelo a eso en las universidades privadas, pero las universidades privadas eran solo para los que tenían las opciones de pagar una universidad privada, no había gratuidad, no existía ningún beneficio de eso. Él rinde nuevamente la prueba de aptitud académica y entra a estudiar ingeniería forestal en la Universidad de Concepción. Y ahí se mantiene hasta el año 99. Era un típico estudiante, bueno, rumores que se decían en la época de la gente que lo había conocido o que había compartido espacios con él, decían que era como un poco, ¿cómo lo podríamos definir ahora? Equivalente a un zorrón. Ya. Y, y tenía como, decía que le gustaba como meterse eh, en pleitos, buscar, pero eso no, en todo caso no justifica por ningún motivo nada de lo que le pasó. Era un joven nomás que era más, quizás tenía un carácter un poco más intenso que otros jóvenes y así. Y él tenía también una banda en el colegio y él tenía su banda musical con su amigo Gerardo Rojas. Y esa noche Gerardo también canta. Oh my. no sé si cantaba Gerardo, pero Gerardo yo lo he visto en varias entrevistas y buscando información para hacer este video, vi varias entrevistas de Gerardo Roa y lo encontré un tipo como apreciación mía, ojo, como que no se conectaba mucho con lo que estaba diciendo. No está diciendo que él es culpable ni mucho menos, solamente estoy. Y era como, creo que se vio intimidado, se asustó y trataba como de desmarcarse de la situación. Igual todos en esa época éramos muy jóvenes. En la época que Jorge Matute se extravió, yo tenía 18 años, imagínate, y él tenía 23. Llegamos al 19 de noviembre de 1999. Jorge Matute tenía 23 años y sale de su casa y Jorge Matute vivía en la Villa Springhill. ¿Te acuerdas dónde está la Villa Springhill? Los Simpsons. Es- no vivía en Springfield, vivía en Springfield. Yo siempre le digo Springfield. Cuando éramos chiquititos, nosotros vivimos mucho tiempo ahí en San Pedro. Cuando nos íbamos a la casa, Sigues doxeándonos. pasábamos por la Villa Springfield y yo les decía a mis hijos cuando eran chiquititos que se llamaba Springfield, no Springfield. Y entonces ellos pensaban que eran chiquititos, pensaban que era como la ciudad de los Simpsons. En fin, bueno. La Villa Springhill es un sector de San Pedro clase media y en la época se extradía Jorge Matute, mucho más segmentado los ingresos y la población. Entonces, ahora, o sea, entre comillas, cualquier persona podría vivir ahí en la Villa de Spring Hill, pero en ese tiempo no era tan así. Igual había que tener un cierto nivel de ingreso o había que tener un buen pasar económico para poder vivir en la Villa Spring Hill. Y entonces Jorge Matute vivía ahí con su familia, con su mamá, su hermano y sus papás estaban separados en ese momento. Entonces él lo invita a salir su amigo Gerardo Roa para ir a la discoteca La Cucaracha, que yo la conocí. Él lo llama y le dice, oye, vamos a salir con una niña que conocí la semana pasada, te invito, que no sé qué. Y en ese tiempo era como súper normal esa cuestión. Entonces nosotros salíamos, ellos también hicieron lo mismo, salieron, se encontraron con estas niñas que se llamaban las hermanas Maldonado. Una se llamaba como yo, María Paz. Llegaron con ellos allá, pero lo que se usaba mucho, yo no sé si ahora lo hacen los jóvenes, los adolescentes, pero en mi época cuando salíamos a carretear, lo que hacíamos era que como los tragos o el licor era súper caro dentro de las discotecas, se compraba ponte, tu cerveza, comprabas no sé, lo que tú querías Como ir al tomar. cine. Claro, pero no lo podías pasar porque a la entrada te revisaban, po. Entonces ¿Cómo tú, lo hacían?
Te revisaban los tipos, los Entonces, ¿cómo guardias. metían los No, cuerpos? pues uno los dejaba en el estacionamiento. Cuando ibas en el auto, dejabas, por ejemplo, por ejemplo, llevaban en ese tiempo que es súper clásico la piscola. Llevaban piscola y dejaban, ponte tú, el pisco y la bebida en el maletero del auto, entonces tú salías de la discoteca porque cuando entrabas te ponían un timbre, que era un timbre Como con el luz, Chuck E. Cheese. luces UV que brillan. Como los del Chuck E. Cheese. Ah, ya, ya, así mismo. Entonces, tú podías entrar de nuevo con tu timbre indicando que tú ya habías pagado tu entrada, porque tú pagabas la entrada y te ponían eso. Pagabas tu entrada, tu timbre y tú ahí, qué sé yo, entrabas a bailar, bla, 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 y de repente ya decías, ay, no, quiero ir a tomarme algo y salías si ibas con algún pololillo, algún chiquillo, salías con tu chiquillo ahí a tomar tu traguito en el estacionamiento de la discoteca o bien con tus amigas o con quien fuera. Ya, y después, qué sé yo, te preparabas tu combinado o tu cerveza y después volvías y entrabas y así no gastabas, no tomabas trago, no gastabas en trago en la discoteca y pagabas la pura entrada, que en ese tiempo, no sé, pues pagabas de entrada, muy poco, de repente, y era clásico que decían, mujeres gratis antes de las 12 y tú tenías que llegar como antes de las 12 y Vea. entrabas gratis, no sé qué. Privilegio de ser mujer. Y así se quejan. Bueno, la cosa es que ellos hicieron lo mismo, o sea, pero es que eso era clásico, yo creo que la mayoría de los que éramos jóvenes de esa época hacíamos lo mismo. Bueno, y en esa, entre que salía y entraba, la hermana se llama María José y María Paz Maldonado. Entonces, carreteando ahí en la misma dinámica que les decía yo, se salían a tomar el copete afuera, que fea la palabra, pero así se usaba, ¿ya? Salían a tomar su trago afuera y ahí ellos después, Gerardo Roa, según él, pierde de vista a Jorge Matute porque Jorge Matute como que se aparta del grupo, de las dos hermanas y de este tipo, Gerardo, y se va como a bailar con otra mujer. Y ahí es donde se desencadena una serie de teorías. Y una de las teorías importantes que aquí ocurren es que la cucaracha, el dueño de la cucaracha era un tipo que se llamaba Bruno Betanzo. Bruno Betanzo era un médico que dejó de ejercer la medicina y se dedicó a tener negocios. Tenía otros locales también, pero entre los negocios que tenía en ese momento la cucaracha era una discoteca como que no llevaba tanto tiempo funcionando, al menos yo no me acuerdo de que haya sido tan antigua como otras que habían en ese tiempo y que no era orientada a cualquier persona, o sea, ahí tú no podías ir, ponte tú, si querías ir en micro, no podías llegar en micro, tenías que llegar en auto, entonces tenías que ir con algún amigo o alguna amiga que tuviera auto que manejara, o que el pololo de tu amiga tuviera auto que te llevara, o tu pololo, no sé, de la época, entonces era como gente que tuviera en ese tiempo Lucas. Ahora es más fácil tener un auto, así como, no sé si cualquiera, pero es relativamente más accesible tener un auto en ese tiempo, no. Los que tenían auto y éramos jóvenes era porque o tu papá tenía auto, o te prestaba, o te habían regalado un auto, o porque tu familia había auto, y ya tener auto en una familia era como algo, y los que manejaban también, no era como que cualquier persona manejara, sino que igual todos tenías que tener como cierto poder adquisitivo para poder manejar, tener auto, etcétera. Entonces, Jorge Matute se separa del grupo y se pone a bailar con una mujer que no se supone que nunca se identificó quién era la mujer. ¿Y la mujer, sabes quién era? ¿Quién? La mujer era, supuestamente, Allegedly. allegedly, era la pareja de Bruno Betanzo, el dueño de la discoteca, que era el que era médico. Y esta mujer se llama Carmen Cereño. No sé quién es. No, O sea, es una no he mujer pensado en el... tenía que es ver mayor que Carmen. yo. Carmen Cereño era la esposa o sea, no era la esposa, la pareja de Bruno Betanzo. Y Bruno Betanzo era el dueño de la cucaracha, ¿ya? Y era un tipo, un perfil de médico así como, ¿sabes? Como un perfil, como quién era, como el medio, pero ya bajémosle unos cambios, pero ese estilo como Negro Piñera.
¿Ya? Ew. Pero bájale unos cambios, pero el que está el tipo usar un moño, el pelo largo y la Ah, volada, ok, eso está muy ya, raro. y la tipa era más joven que él, pero mayor que Jorge Matute, de los 60 más o menos, ella. Era como una tipa como bien estupenda y toda la cosa, y ella atendía en la caja de la cucaracha, era como, o estaba ahí como en la barra y todo. Entonces, la teoría que se manejaba era que Jorge Matute había tenido como un affair con ella y Bruno Betanzo los había descubierto, entonces Bruno Betanzo se había como Enojado. enojado mucho y él le había mandado a... Todo esto allegedly, porque es lo que se decía en la época, yo no estoy diciendo que esto sea verdad, esto es lo que se hablaba entre medio de la generación de nosotros cuando todos éramos adolescentes jóvenes y alocados. Entonces, que Bruno Betanzo habría tenido enojado con él, se había puesto celoso y habría mandado que lo golpearan los guardias de la discoteca. ¿Y los guardias de la discoteca quién eran? Los guardias de la discoteca era un tipo que tu papá conocía también, José. ¿En Que serio? sí, tu papá lo conocía a uno porque si aquí en esta historia hay muchos grados pocos grados de separación, hay mucha gente que se conoce con otra. Pasa mucho esto aquí en Conce. Más en esa época que era más reducido el tema. Uno de estos guardias se supone que golpeó a Jorge Matute, que lo llevaron a los baños y que lo golpearon de tal forma que lo dejaron súper gravemente lesionado, que era la teoría que se decía ahí, y que por ahí Bruno Betanzo habría hecho algunas cosillas y lo habrían hecho desaparecer. Pero eso siempre fue allegedly, supuestamente nunca se comprobó nada, era lo que se hablaba Las malas y sí, lenguas. las malas lenguas lo decían y todo, porque sí, como te digo, aquí era este lugar era como chico, la gente, todo el mundo se ubicaba, los que iban, entonces como que ¿sabes qué? A lo mejor tú no estabas esa noche ahí, pero tu amigo del amigo fue y el amigo del amigo le contó a tu amigo y te contaron a ti, que en fin, y así pasó. Por eso no se le puede dar 100% credibilidad a ese testimonio, pero era lo que se decía así. Bueno, lo que ocurre ahí es que lo que está determinado es que Jorge Matute desaparece la madrugada del 20 de noviembre, que se le vio por última vez con vida en la cucaracha. Hicieron correr muchos rumores de distintas personas, en fin, que lo habían visto fuera de la ciudad, que lo que pasa siempre con las personas que desaparecen, que llaman a los familiares y le dicen, no, ¿sabes qué? Está acá, está allá, qué sé yo. Paralelo a esto, mamá se da cuenta que el otro día él no ha llegado. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Jorge Matute tenía que ir a trabajar a una feria que, como él estaba estudiando ingeniería forestal, y mi marido estudió una carrera parecida a ingeniería forestal, en ese ámbito de las ingenierías era muy común que iban a participar de una feria que se llamaba Feria Expo Corma. ¿Ya? ¿Y qué es lo que era la Expo Corma? Expo Corma es una feria que se hace orientada a toda la industria maderera, especialmente acá en la región del Biobío, que en la región del Biobío tiene una industria importante en el área de la madera, y es una feria internacional de la industria forestal, maderera, celulosa y papel. Esas son las siglas que se manejan con Expo Corma. Ya, entonces esto se lleva haciendo muchos años. ¿Sabes dónde se hace, hija? En el Parque ¿Dónde? Alessandri. Aún te ¿Ya? tengo. Entonces ahí todo, tu papá igual varias veces fue a la Expo Corma cuando ya estaba en la U y cuando trabajaba también iban a la Expo Corma porque ahí por ejemplo, venían de otros países, los canadienses principalmente, a exponer maquinaria forestal que se iba a usar, etcétera, en la industria, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí a veces contrataban a estudiantes de esa área para que fueran a guiar o en esta feria. Y Jorge Matute iba a trabajar ese año y tenía que estar muy temprano porque es algo que tenía que estar como a las 8 de la mañana del día 20 de noviembre. Se da cuenta que Jorge Matute no está. En eso le suena el teléfono a ella contesta el teléfono fijo de la época en su casa, contesta, y era Gerardo Roa, y la mamá le dice, eh, dígale, por favor, atiende a Alex Matute, el hermano, dígale al Coque que cuando se despierte, cuando se recupere, que me llame. Y ahí se dan cuenta que no estaba y lo vuelven a llamar y le dicen a Gerardo Roa que él no estaba, que no, Jorge no había llegado. Entonces él le dice,
no sé, va a llegar más tarde, y no sé qué, y la mamá ya ahí empezó, obviamente, inmediatamente yo igual me pongo en su lugar y yo, Dios mío, yo me vuelvo, pero no sé, me vuelvo loca. Y ella lo empieza a buscar desesperadamente, va, empieza a llamar a sus compañeros de la universidad para saber de Jorge y nadie sabía, nadie lo había visto, nadie lo ubicaba. Entonces llama a otro amigo ahí que le ayude y este otro amigo va en las morgues, a distintos hospitales, mientras ellos fueron camino a Coronel pensando que a lo mejor él se había pasado directamente y estaba allá. Acuérdate que en esa época no existían celulares, no había nada como, Ujú. como poder comunicarte con tu hijo y saber dónde estaba. Y ahora incluso con celulares y todo, igual hay gente que no se sabe de su paradero. Entonces, nada, y la mamá en ese momento, después ella se comunica con el amigo con el que la estaba apoyando y ella siempre con su hijo, con Alex. Van a Alex Pocolma, se dan cuenta que Jorge no está, etcétera, y el amigo le dice que no está en ningún hospital, que no está en ninguna morgue, que no lo buscan por todo Concepción, nada. Entonces, ella va a la comisaría de los Más Verdes. ¿Cachai cuál es donde está la escuela carabinero ahora? Donde uno va como para Brisas ¿En del el mall Sol, o no? cerca al mall que están los Ah, ya, ya, carabineros ya, ahí, sí. ya. Van a esa comisaría y le dicen a los carabineros, y en ese tiempo los carabineros, tú ibas a ponerla, no los carabineros, sino que cualquier, así era la ley, que tú ibas a decir que tu hijo desapareció o tu familiar desapareció y decían, no, hay que esperar 48 horas para poder apoyar o empezar a hacer alguna gestión de búsqueda. Sí. Entonces, ella fue y le pidió que por favor al carabinero que la ayudara, que no lo podía encontrar, etcétera, y le dijo, señora, váyase tranquila a su casa, le dijo el carabinero, porque su hijo lo debe estar pasando estupendo. Y tanto insistió ella que al final le tomaron la denuncia. Yo no sé hasta qué punto pudieron hacer en ese momento los carabineros, comenzaron a buscar dónde había sido la última vez que lo habían visto. Y en eso ya ellos, bueno, la mamá y su hermano ya se empieza esto a masificar aquí en Concepción y todo, y aparecen los primeros como flyer que hicieron, que eran como en blanco y negro, eran como una fotocopia X, así como cuando ponen ahora que se perdió un gatito, Sí, sí. ya, pero era como los recursos que tenían en esa época ellos lo empiezan a pegar, qué sé yo, amigos, compañeros, distintas personas por todo Concepción, y ahí yo me acuerdo pero perfecto haber visto el flyer de Jorge Matute y ahí cuando todo el mundo lo vio y todo el mundo decía, ah, pero si yo lo conocía o lo ubicaba o era compañero de, etcétera. Entonces, eh, ahí, y en ese cartel decía lo siguiente, así, literal. Fue visto por última vez, salió una foto de él en blanco y negro, la clásica foto que siempre sale, que no sé si alguno de ustedes se recuerda de él. Sale una foto como con un fondo de hojitas atrás y dice, fue visto por última vez en el sector Carriel Sur en la madrugada del sábado 20 de noviembre. Viste jeans azul oscuro, polera blanca, camisa celeste, zapatos negros. Mide 1,74 m, de contextura delgada, pelo negro, tez blanca y ojos verdes. Y esa es lo que salía en la búsqueda. Entonces, todo el mundo ya empezó en ese tiempo todavía no aparecía en los medios de comunicación masivos, básicamente en la tele, que se había desaparecido este joven. Entonces, pasa que su papá estaba fuera de Chile en ese momento y él cuando pasa todo esto, él se vuelve del viaje que estaba y llega donde la familia, digamos, donde su ex señora y su otro hijo y ellos yo esa parte, sabes que lo tengo pero tan marcado, ¿sabes? Porque ellos se juntan y lo estaba esperando ella y él llega directo y se dan un abrazo, ellos lo han separado hace mucho tiempo y se dan un abrazo que fue como tan, y ahí tú te das cuenta que cuando tú tienes un hijo con una persona, independiente que te separes o no, el lazo es súper, súper Como indestructible. Louis y está. Como paralelo a esto, ellos como familia reciben muchos llamados extorsivos. Cállense, no sigan buscando, déjense de, etcétera, 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 Chu. sí.
y le No sabía ofrecían, eso. sí, muchos llamados torcidos, sí, sí, muchos llamados torcidos, y le ofrecían dinero para que se callaran, que no siguieran buscando. Y entonces, realmente la mamá nunca bajó el brazo y siguió buscando, y su hermano también, a mi hijo. Mm, Y ellos siguen avanzando. El 26 de noviembre del 99 recién, esto pasa, ya habían pasado 6 días y todavía no había mayor movimiento ni respuesta ni nada. Entonces recién se comienza a investigar un presunto secuestro y se designa o se el papá de Jorge Matute pide un ministro en visita, que recuerdan que todo esto ocurre en el antiguo sistema procesal penal. Ya el antiguo sistema procesal penal, ahora tenemos, por ejemplo, en los tribunales la fiscalía que tiene que investigar y rendir las pruebas a un tribunal, ¿cierto? Y está el defensor, que es el que defiende al presunto delincuente, ahí está la fiscalía que lo acusa. Estos organismos entregan su información a un ente mayor, ¿ya? Pero en ese tiempo, con el antiguo sistema procesal, en- no existía esa diferenciación. Lo que pasaba acá era que el mismo juez que dictaminaba culpabilidad o inocencia era el que tenía que investigar en relación a la causa que estaba llevando a cabo. Por ejemplo, yo quería acusarte a ti, José, de que tú robaste, lo yo te hice. acusaba de que robaba, investigaba tu robo, después que investigaba tu robo, determinaba si tú eras culpable o no culpable. La misma persona hacía Wea. todo. Entonces el papá de Jorge Matute pide un ministro en visita. ¿Qué es lo que era un ministro en visita? Le pide a la Corte de Apelaciones. ¿Y qué es lo que es? Es un ministro de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema que es designado para investigar, en esa época, una causa en particular. O sea, él se dedicaba solamente a investigar esta causa y no otro tipo de situaciones. Es como cuando ahora dicen vamos a poner un fiscal de dedicación exclusiva a que investigue esta causa. En ese tiempo se llamaba ministro en visita, ¿ya? Y el ministro en visita se encargaba solamente en este caso sería del caso Investigar de una investigar. cosa fue. Claro, pero aquí es donde empiezan todas las cosas a pasar cositas raras. Porque la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, le niega esa posibilidad a la familia y le designa una jueza como común y corriente, y le designa una señora que se llama Flora Sepúlveda, que no era nada más y nada menos que la madrina de Bruno Betanzo. ¿Y se acuerdan de quién era Bruno Betanzo? Yo me acuerdo. ¿Quién era Bruno Betanzo? El de la discoteca. El dueño de la cucaracha. Entonces ya ahí, en ese tiempo, esas cosas no eran tan masivamente conocidas. Se van conociendo como, todo esto se va conociendo como por debajo. Oye, no, es que yo la conocía porque esto, por esto otro, y así. Entonces ella empieza a investigar el catastro y quién eran las personas que habían asistido a esa noche a la discoteca. Y entonces citan a todos los que estaban en esa noche en la discoteca. También se interroga a Bruno Betanzo y a su pareja y a los tres trabajadores de la cucaracha, que eran los que yo les comentaba, los guardias. Los guardaespaldas, bueno, los guardias. Los guardias, ¿ya? Y bueno, ahí se corría la voz de que todos conocían a alguien y que todos se conocían con todos. También en ese periodo de tiempo, todo esto también se estaba inaugurando el puente Yacolén. No sé, Oh my God. y Qué vintage. sí, pues estaba, entonces cuando se inauguró el puente Yacolén, que si alguien no nos ve, o alguien que nos vea que no es de acá de la octava región de Concepción, el puente Yacolén es el segundo puente más, va a ser el segundo puente más largo de Chile, que cruza el río Biobío desde la comuna de Concepción a San Pedro, une estas dos comunas. Entonces, en ese tiempo era un puente porque anteriormente nosotros teníamos dos puentes, pero uno era con dos vías nomás, una vía de ida y una de vuelta. La otra tenía dos vías, pero ya era muy antiguo, las normas de seguridad eran súper bajas, y se inaugura este puente como una obra gigante dentro de un plan bicentenario que, es- que lo podríamos decir, y donde se considera como todo el borde costero de la,
de la costanera, de donde están los edificios de colores. ¿Te ubicas, hija? Sí. Como yendo hacia el Jumbo de Hualpén. Toda esa parte, más el puente Yacolé, las plazas y todo eso, se inaugura. Entonces, como un proyecto gigante. Y esa noche se hicieron, yo me acuerdo, yo lo viví todo esto en primera persona. Se hicieron juegos artificiales, se lanzó, pero ya con bombos y platillos, que se abría el puente Yacolé. Y ahí vino a inaugurarlo el presidente de la época, que era Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, o sea, nadie recibía a la mamá de Jorge Matute, nadie le daba voz, o sea, ella hablaba las noticias, qué sé yo, pero ninguna autoridad la recibía y así como, ya, usted remítase a los tribunales de justicia, siga como el protocolo que tiene que ser y así. Entonces ella, de cuenta de mutuo propio, va cuando se inaugura el puente Yacolén, se mete por aquí, por allá, se escabulle y llega a hablar con el presidente Ricardo Lagos. Entonces ella quería que el presidente Ricardo Lagos la atendiera y el presidente Ricardo Lagos no la apoyó mucho. Ya, o sea, como que la escuchó ya, pero la clásica frase que tenía ese presidente era dejar que las instituciones funcionen. Entonces, ella no pudo conseguir mucho con esa gestión, que ella esperaba que los medios de comunicación la cubrieran y pudiera dar voz y ella como transparentar que la ministra Flora Sepúlveda no era apta para desempeñar la investigación. El 5 de... Uy, uy, que Ah, yo después puedo contar que vi cuando estaban grabando la serie. sí, pues tenés que contar eso. Ya, continuamos. ¿El 5 de qué? Y recuerda que Jorge Matute estaba en tu universidad. Ah, cierto. Bueno, continúa. ¿El 5 de...? Ya pasamos al año 2000. El 5 de enero del 2000, la investigación se cambia su curso, ya no era no estaba como desaparecido, sino que lo denominan como que está secuestrado. Entonces su mamá constantemente, los medios pedía a ella que por favor le devolvieran a su hijo, que quería noticias de su hijo, etcétera, etcétera. Ya. El 21 de febrero del mismo año del 2000, cuando ya nos conocíamos con tu papá ya, Flora Sepúlveda, la jueza que estaba investigando el caso Matute, determina que prohibición de informar los avances del caso. O sea, por ejemplo, los medios de comunicación no podían acceder a las carpetas, porque tú ahora, cuando un caso es público, tú ingresas, qué sé yo, el root de la persona implicada y tú puedes acceder a la información de la carpeta, etcétera, etcétera, de investigación, pero en este caso ella determina que hay secreto de investigación y en ese tiempo se llamaba secreto de sumario, y no hay forma de cambiar esa situación. Entonces, ahí los medios de prensa apelaron por este dictamen y ponen una querella porque se supone que eso estaba atentando contra el legítimo derecho a la población a la información, po. El 6 de marzo resuelve el Poder Judicial, todavía ha sido el 21 de febrero, el 6 de marzo, recién en los tribunales dicen que dejan sin efecto la medida. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace acá a través del gobierno? Tanto fue la insistencia de la familia de Jorge Matute con su mamá, todo esto, el papá de Jorge Matute era un dirigente sindical súper conocido acá en Concepción. Entonces, tanto fue la insistencia de ellos como familia que el gobierno pide designar un ministro en visita para en el año julio del año 2000. Pero esto es nuevamente rechazado por los tribunales de Concepción. No dejan o sea, siempre le van poniendo una traba tras otra traba tras otra traba. ¿Ya? Entonces, aquí se involucra ya el Consejo de Defensa del Estado y se hizo parte de esta querella en agosto del año 2004 y se les vuelve a negar ese ministro en visita. ¿Ya? Después, en diciembre del año 2000, ya había pasado prácticamente un año. mm, Más de un año de la desaparición de Jorge Matute, se detiene a dos testigos de este caso, que son Carlos Gajardo y Gisela Miranda, por presunta obstrucción a la justicia, que en ese tiempo existía esa figura, que era como que tú mentiste. Y su defensa, la defensa de estas dos personas, de Carlos Gajardo y de Gisela Miranda, interpone un recurso de amparo,
que era como un recurso donde tú te proteges a través de una, como una denuncia, y porque decían que la detención había sido de forma arbitraria y que no estaban lo suficientemente acreditados los antecedentes para detener a estas dos personas. Entonces, ellos fueron detenidos a principios de diciembre del 2000 y el 31 de diciembre del 2000 son dejados en libertad nuevamente. ¿Y ¿Ya? por qué? ¿Por qué los tomaron presos? Los tomaron presos por obstrucción a la justicia, que es lo que te decía adelante. Obstrucción a la justicia es como cuando tú, No, 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 sí, pero ¿qué hicieron? ¿Por porque qué es les dieron ese cargo? porque ellos los llamaban a interrogación o algo y ellos decían, no, si nosotros lo vimos, que si yo retrasaba la causa, daban como Mm, antecedentes falsos, entre comillas. Entonces, ok. no, no tenían, lo que pasa es que ahí igual los tribunales estaban ultra presionados por los medios, por todo lo que estaba pasando alrededor. De alguna manera trataban de poner nombres de culpables, qué sé yo, como que se notara que se encontraba algo, pero en realidad no podían acreditar nada. Entonces se queda sin antecedentes la causa nueva hasta el 1 de enero del 2001. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que habían 7 jóvenes que estaban también presentes esa noche en la discoteca Cucaracha y se les empieza a perseguir a ellos, que eran Cristian Herrera, Federico Homper, Óscar Araoz, Jorge Bañado, Jaime Rojas, José Ignacio del Río y Carlos Alarcón. Yo aquí hay uno que ubico de estos, bueno, dos en realidad, que yo ubico, pero no quiero dar porque me da No, nervios. no, no voy en detalle. Sí, pero uno pololeaba con una compañera mía de la U y el otro era el mejor amigo de esta compañera mía en la U. Bueno, Sí, entonces yo lo ubicaba. Y uno de estos también anduvo medio de pololillo de otra niña que yo conozco. Entonces, como les digo, si eran contemporáneos conmigo, entonces yo más o menos ubicaba a varios. Uno de estos era un clásico zorrón igual que era como, ay, como que, no sé, primero para empezar, era muy feo, ya, a gusto mío, a gusto mío, era muy feo. bueno. Y yo no sé por qué a las niñas les gustaba, ya, yo no encontraba nada, como muy desabrido, como bajito, no tenía mayor, de verdad que no tenía ningún atributo especial. Y ese era el mejor amigo de mi compañera de la U. Ya, y bueno, fueron acusados y perseguidos mucho, mucho tiempo. De estos 7 que yo les nombré, fueron dejando a varios, se fue filtrando, ya habían unos que se supone que no tenían tanta relevancia en la investigación, y uno se queda como, tú lo nombras y es como asociado absolutamente al caso de Jorge Matute, que es eh, pero, ojo, supuestamente, yo no estoy diciendo que él sea el culpable, pero Óscar Arauz. Óscar Arauz, él lo persiguieron mucho, que tenía mucho que ver y que estaba muy ligado al caso de Jorge Matute, y en esto también, paralelo a esto, se va dando como una figura de que él era perseguido injustamente, y su hermano, el hermano de Óscar Arauz, se hace psicólogo, ya, y ahora el hermano, ay, a mí no me cae muy bien el hermano, ya es como psicólogo forense, ¿ya? Y tiene una pinta así como, en esa época tenía como mucha pinta de zorrón que se usaba en la época mía, ¿ya? No en la época de ustedes, en la época mía. Entonces el hermano se hace como psicólogo forense y supuestamente se va, yo no sé, no me consta, pero supuestamente se va a estudiar fuera de Chile y se especializa y como por defender a su hermano, y que también está en su justa razón, o sea, tiene todo el derecho a hacerlo. Ya, pero ahí varias veces lo citaron a muchos programas y él es como bien hiperventilado y como que desacredita absolutamente la teoría de la familia de Jorge Matute. Ya, entonces, una de las hipótesis entonces se da con que este grupo de jóvenes, estos 7 que yo les nombré, de esos 7 que yo conocía, dos, entonces estos 7 jóvenes son detenidos nuevamente, fueron procesados por los mismos cargos porque no encontraron nuevamente cargos contundentes y los procesan por obstrucción a la justicia. Y el 12 de enero recuperan nuevamente su libertad.
ya ellos de ese mismo año. Pero ahí lo que pasaba era que lo que se decía ahí era que ponte tú oye, el no sé cuánto estuvo detenido y contaba que había salido traumado porque la cárcel estaba, obviamente, pues, como era la cárcel, estaba como descuidado, etcétera. Entonces ahí todo ese chisme se contaba en esa época, que él no sé cuánto había estado detenido y que no se sabía que si era culpable o no era culpable, etcétera. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? La familia Matute vuelve a apelar a través del Consejo de Defensa del Estado y apelaron a un fallo de la Corte Suprema y revocó la decisión de la libertad de estos jóvenes en el 30 de enero de ese año. Aquí hay una segunda hipótesis. El 20 de febrero estos jóvenes de nuevo obtienen la libertad provisional y las detenciones de ellos se vuelven a dar en el marco de pesquisa o de investigaciones que hizo la Policía de Investigaciones, donde traen aquí a un a un prefecto que se llamaba Héctor Arenas. Y él Héctor Arenas. viene de Santiago, porque la familia lo que más pedía era que viniera gente de Santiago a hacer las investigaciones, porque acá en Concepción todo el mundo se conocía. ¿Te acuerdas que yo te dije eso? Okay. Y al final, obvio, pues si hasta yo conocía a algunas personas, yo que no soy Conexión. nadie, ya conocí a algunas personas que, no digamos de las autoridades, pero sí de las personas involucradas en el caso. ¿Ya? Paralelo a esto, se hace un informe el mayor de carabineros, el mayor Ovalle, y él le entrega este informe a la magistrada Flora Sepúlveda, donde dice que se libera de responsabilidad a estos siete jóvenes que habían sido detenidos anteriormente, que son los que yo les nombré. En esta hipótesis de los carabineros, del mayor Héctor Ovalle, se libera de responsabilidad a estos jóvenes, a los Arao y a a esa gente, y se les deja y que no tampoco pueden estar imputados por obstrucción a la justicia, ¿ya? Y que todo se apunta toda la investigación de Carabineros apunta a Bruno Betanzo, que es el dueño de la discoteca La Cucaracha, ¿ya? Y que Jorge Matute no había sido secuestrado y que había supuestamente muerto en la misma discoteca. Entonces, todo eso pasa y paralelo a eso, ¿sabes lo que pasa? Al 5 de abril del mismo año, del ¿Qué año sucede? 2000, se demuele la cucaracha, la Sí. demolieron. Entonces ahí se perdieron todas las pruebas, todo, y siempre se dio la autorización para estas obras, nunca nadie puso un freno, entonces todo se iba tornando más extraño, más denso, ¿ya? Ahora hay un gimnasio ahí que se llama Pianura Sport. En agosto del 2002, la familia Matute acusa a algunos agentes del Estado por la desaparición de Jorge Matute y se ordena la detención de unos agentes del Estado carabinero en este caso. Y aquí se descubre algo muy importante, que ese informe que había hecho el mayor Ovalle de Carabineros había sido pagado por la familia de los siete jóvenes involucrados anteriormente, cosa que igual es muy sospechosa. Nuevamente son procesados por obstrucción a la justicia y frente a una petición a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Concepción nombró a un nuevo magistrado en Yo. visita, que sería el juez Juan Rubilar. ¿Ya? Esto pasa en el año 2002. Ya han pasado 2 años y todavía no se encuentra cuerpo, todavía no se encuentra nada. Aquí se empiezan a hacer muchas investigaciones, en fin, y la desaparición de Jorge Matute finaliza el día 12 de febrero del 2004. O sea, tú tenías 1 año y meses. Eras Pues bebé. sí. Nosotros estábamos en el lago de la Nalhue cuando pasó esto. Entonces yo no supe la noticia hasta pasados unos días que leí el diario y ahí supe, porque como no había internet ni nada de eso. eh, Esto ocurre el 12 de febrero del 2004, el día que encontraron los restos de Jorge Matute a orillas del río Biobío, específicamente en el kilómetro 22,6 de la Ruta de la Madera, ¿Dónde eso? camino a Santa Juana. ¿Te acuerdas Ah, dónde? ok, ya sí. Mira, ¿sabes por dónde es? Es cuando este restaurante que fuimos a comer con la Cata.
Sí, ¿ya? ¿Cómo se llama este restaurante? no sé, pero me acuerdo. Ay, se me fue el nombre. Ya. Camino a la ruta de la madera, ahí se encuentra a la orilla, así como descendiendo de la ruta hacia abajo, se encuentran los restos de Jorge Matute. Y ahí obviamente se los llevan al Servicio Médico Legal de Santiago. Y se confirma que lo que todos sospechábamos, que la muerte de Jorge Matute había sido causada por terceras personas. ¡Wow! Que para la familia, dentro de todo, era un hito importante, porque si bien es cierto, era obvio que terceras personas habían estado involucradas en su muerte, pero nadie legalmente lo había confirmado hasta ese punto. Recién, el 30 de abril del 2005, pudieron ser Chu. sepultados los restos de Jorge Matute acá en el cementerio el Parque San Pedro en Concepción. Imagínense cuántos años habían pasado por de que él había desaparecido. Aquí ocurre otro hito importante. En octubre del 2005 se vuelven a recoger nuevos antecedentes por parte de la familia de Matute y le piden al juez, que era el juez de dedicación exclusiva que yo les comentaba anteriormente, le vuelven a pedir que reabra el caso y qué sé yo, y le piden el procesamiento por homicidio de Óscar Arauz. ¿Te acuerdas que ya te nombré a Óscar Arauz al principio? Óscar Arauz y Jaime Rojas. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Empieza nuevamente a investigarlo y el 28 de octubre del 2005 el Consejo de Defensa del Estado solicita el procesamiento por homicidio de estas dos personas, y entonces el ministro visita antecedentes necesarios para acreditarlo, y el magistrado el 24 de mayo de ese año deja sin efecto el procesamiento de los 7 jóvenes acusados por obstrucción a la justicia y decreta el sobreseimiento temporal de la causa. Es decir, la causa como que se queda en pausa en ese momento. Nadie podía, no había nuevo antecedente, no había nuevo acusado, no había nada, y se deja en pausa otra vez el caso de Jorge Matute, y ahí queda la familia. Chu. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En el 2007 aparece un testimonio de un guardia de la cucaracha y empieza, qué sé yo, que este guardia que empieza con, Igual harto rato después. mucho rato después, 3 años después, que él había visto cosas, que él quería dar información, etcétera, etcétera, que por favor lo escucharan, bla, bla, bla. Y en mayo del 2007, un guardia que se llamaba Fabián Flores Silva asume, mira, escucha esto es importante, asume su participación directa en la muerte de Jorge Matute y dice que él fue quien lo mató. Chu. ¿Ya? Y después de eso, ya que empiezan a averiguar que por qué están diciendo eso, dan más antecedentes, y al final es procesado esta persona, Fabián Floresiva, por falso testimonio. Es decir, él nunca había participado en esto. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí obviamente hay un volador de luces, porque él estaba, Volador de ¿qué luz. volador de luces se dice? Como un distractivo, así como, Ah, ok. ¿ya? Y pregunta, o sea, la pregunta que uno se hace aquí, ¿por qué él se va a inculpar de este hecho? Esto es muy raro, claramente alguien supuestamente lo había enviado a asumir esa culpa y después se retractó, ¿ya? Él después ya asume que en realidad esto era un falso testimonio. Y entonces ya el 31 de diciembre del 2007, obviamente es el juez de nuevo, Juan Rubilar, decreta sobreseimiento temporal de la causa. ¿Ya? ¿Qué es lo que era el sobreseimiento, te acuerdas? Era cuando dejaba la causa en pausa. No hay nuevo antecedente, no queda nada. Mi mamá ¿Ya? haciendo clases. Effective questioning. Mi tarea. Entonces la familia, obviamente la mamá de Jorge Matute, ella no se quedaba, nunca se ha quedado en paz respecto de la situación de su hijo, y yo como mamá empatizo, pero a ojos. Antes yo la veía como, porque cuando pasó esto yo todavía no era mamá, pero después, ahora que yo me convertí en mamá y me doy cuenta, o sea, yo no puedo empatizar más con la mamá de Jorge Matute. Yo la veo y me duele el alma, le veo su mirada y me duele el alma. Bueno. Entonces, ellos en ese momento piden un recurso de reposición. ¿Y qué es lo que es un recurso de reposición? Recuerden que estamos hablando en el marco del antiguo sistema procesal penal, ¿ya? Es una forma de pedirle a la autoridad
que tomó una decisión, o sea, que ya había establecido una respuesta con un juicio, que la revise y que se retracte de esa información. Ya, eso es un recurso de reposición. Fue tanto así que la familia insistió en reabrir el caso, que en el 2009 vuelven a reabrir el caso, ¿ya? Porque la familia presentó nuevos antecedentes. En el 2009 entonces la familia presenta nuevos casos y el ministro Rubilar, que era su ministro en visita, ordena reabrir el caso. Pero aquí pasó otra cosa. Sufren un nuevo revés en el 2010 cuando la Corte de Apelaciones de Concepción no acepta la reapertura de este caso. O sea, el juez Rubilar va con todos los papeles y dice, mire, tengo estos antecedentes nuevos, y la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones le dice, no, este caso no son suficientes los antecedentes y no se puede abrir el caso, y lo cierran definitivamente. ¿Ya? Todo esto en el año 2009 se cierra definitivamente la investigación por el caso Jorge Matute sin culpable. True. A lo que la familia no baja los brazos nuevamente y exigen de nuevo que los apoyen y que les den respuestas. Aquí en el 2013 pasa una cosa importante. Acá de nuevo sale tu Universidad de Concepción al baile aquí en el caso. Lo que pasa es que designan una nueva ministra en visita el tribunal que se llama Carola Rivas, y ella fue profesora, no sé si todavía será profesora en la Universidad de Concepción, pero era una profesora muy connotada de Derecho de la Universidad de Concepción, y era jueza también de acá de Concepción. Una mujer joven. Y ella empieza a investigar nuevamente, entonces cita a ella de nuevo a interrogatorios a otras personas que no habían sido citadas, o a con una carpeta que aquí tiene un nombre, esta carpeta, que le había entregado un, una persona de la PDI cuando recién inició el caso, que se llama Hoja de Parra, así le pusieron el nombre a la carpeta. Entonces ella encuentra esta carpeta, empieza a leer y le llaman como la atención los antecedentes que habían ahí, y ella empieza a citar a todo ese círculo de personas que en ese momento se nombraban en esa carpeta, y logra reabrir el caso, ¿ya? Y se exhuma el cuerpo de Jorge Matute, y lo sacan del cementerio, eso es una exhumación, lo sacan del cementerio de su cuerpo nuevamente y lo llevan al Servicio Médico Legal en Santiago. Y entrega un informe, el Servicio de Médico Legal de Santiago entrega el informe y dice que por fin se logra acreditar, después de todos estos años de investigación, que el cuerpo de Jorge Matute había sido asesinado, había sido un homicidio, y obviamente Luego de 8000 años. exacto, por terceras personas, imagínate, 14 años después. Y es más, ella dice, podemos decir, así, estas son palabras textuales de la magistrada Carola Rivas, dice, podemos decir que Jorge falleció bajo los efectos de un tóxico, pero no podemos afirmar que una persona quiso matarlo a través de ese tóxico. Eso era lo que se decía en ese momento, ¿ya? Y aquí, ¿cuál era el tóxico? Era un medicamento que se llama pentobarbital, que el pentobarbital es un hipnótico que se usa, no está disponible, o sea, tú no podías, un médico no te puede dar una receta y decir, vaya a comprar pentobarbital a la farmacia. No, esto es un medicamento que se usa solamente en bajo campos clínicos, ponte tú en, qué sé yo, en una clínica, en un hospital, como en situaciones muy de mucho control, ¿ya? Y por personal médico súper mega acreditado. Esto es un barbitúrico, tiene propiedades anestésicas y que se usa para anestesiar animales y para inducir hipnosis en personas, pero en hipnosis así como algo muy severo, o sea, que tú pierdes totalmente el control de tu cuerpo, quedas como desmayado. Se encuentra esa sustancia en el cuerpo de Jorge Matute. El 9 de septiembre del 2015 se estableció que Jorge Eduardo Matute Jones murió por lo que les decía yo, intoxicación de pentobarbital. Y aquí lo raro es que ya ellos habían mandado este peritaje antes a hacer la familia a un médico forense español que se llama, adivina cómo se llama el médico forense, Aurelio Luna, igual que mi papá, Aurelio. Mi papá se llama Jorge Aurelio.
¿ya? Y él hizo el análisis de los restos de Jorge Matute y él ya antes de que el Servicio Médico Legal diera esta respuesta, él ya había dicho que había presencia de pentobarbital, que era un barbitúrico y que desde el punto de vista terapéutico no tendría justificación para que aparecieran esos restos en el caso en el cuerpo de Jorge Matute, porque, por ejemplo, si de repente a uno le pueden hacer un examen de qué sustancias has consumido, qué sé yo, si te dolió la cabeza y te tomaste un ibuprofeno, te va a salir que te tomaste un ibuprofeno, etcétera. El 27 de julio del 2016, la ministra Carola Rivas, que es la que yo le decía que permaneció con ella se reabre el caso, cabezó una serie de careos en base a esta carpeta que les comentaba yo, hoja de parra, y cita a 18 nuevos testigos eventuales y que estaban dentro de estos antecedentes y se centra la investigación en ellos porque estuvieron presentes esa noche en la cucaracha, que no eran estos jóvenes que ya yo les había nombrado, jóvenes entre comillas porque ya tienen la edad mía o mayores, que estaban en la cucaracha, eran otras personas, ¿ya? Y la desaparición de Jorge Matute en la cucaracha. Entonces ella llega a la conclusión que estos testigos que fueron citados podrían haberle suministrado a Jorge Matute el pentobarbital durante la noche en el que se pierde el rastro de ¿Y Jorge por Matute. qué? Ahí está el punto, po. Calma. Oh my God. Entre los interrogados también estaba Bruno Betanzo y Carmen Cereño. ¿Se acuerdan de Bruno Betanzo? Siempre Bruno Ya, Betanzo. estaban ahí presentes entre esos 18 interrogados y con el que se vincula el uso del pentobarbital. Y recuerden que, ¿qué profesión les dije yo que tenía Bruno Betanzo? ¿Te acuerdas? No. Médico. Médico. Era médico. ¿Y qué les dije yo de que del pentobarbital que no lo podía ir a comprar cualquier persona? No, y por ejemplo, yo no voy a ir, deme una botella de pentobarbital en la farmacia. Para empezar, no te lo venden en la farmacia, se manipula solamente en hospitales o clínicas o en Cefam o ese tipo de cosas. Entonces, una persona que no tenga la preparación no lo puede comprar. Entonces, con esos antecedentes, se llama a hasta 18 personas y entre ellos va Bruno Betanzo, Carmen Cereño, Cristian Montes, que era un guardia de la cucaracha, pareja que se llama Cherry Ruiz, y según las investigaciones de la ministra Carola Rivas, todas estas personas habían presentado muchas incongruencias en su relato. A estas dos personas, al guardia y a la polola del guardia, los deja en libertad porque ya no pudo acreditar que sus dichos eran falsos. En enero del 2017, la ministra Carola Rivas dice que ya se encontraba cerca de llegar a la verdad de la investigación. Bajo todos los antecedentes que ella había recopilado, podía llegar a esta conclusión. Aquí dice una cosa muy, muy heavy la ministra Carola Rivas. Dice que Montes y Ruiz, ¿se acuerdan que era el guardia y la novia Sí. de él? Que podrían haber sido envenenados a Jorge Matute con pentobarbital para abusar de él, todo esto en el contexto de una fiesta gay que se había dado esa noche en la cucaracha. Pero ¿qué pasaba acá? El tema es que aquí se genera otro rumor que también se escuchó en algún momento. La cucaracha era como, por ejemplo, podía ir yo como adolescente de esa época iba a la cucaracha, qué sé yo, pero había como un grupo de hombres mayores acá en Concepción que se juntaban y iban a esas fiestas donde iban jóvenes, adolescentes o jóvenes como muy jovencitos, pues sí, Para Jorge abusar Matute, de ellos. claro, y lo drogaban para abusar Ay, de qué ellos. turbio, qué turbio. Allegedly. Pero lo que a mí me parece que no es tan difícil de creer porque en ese tiempo, para empezar, ser gay era como algo muy, muy mal visto. Entonces, si había alguna autoridad, un hombre importante o algo que fuera gay, o sea, se iba a tratar de ocultar, pero bajo todo lo posible. O sea, era capaz de cualquier cosa por mantener, no revelar que esa persona era gay. ¿Ya? Por el Pride. Aquí el abogado de la familia Matute, que
el señor Fernando Senger, que es un abogado muy connotado acá en Concepción, que tiene mucha experiencia, defendió a presos políticos y gente que estuvo perseguida por mucho tiempo, él no está de acuerdo con esa afirmación de parte de la ministra Carola Rivas y él dice que no habían como antecedentes suficientes en torno a que ella pudiera elaborar esa hipótesis, ¿ya? Y el 3 de abril de 2017 pasa algo muy heavy. Bruno Betanzos muere. Pero como. Muere en un accidente en Egipto, ¿ya? Y eso fue como muy extraño porque se supone que muere, qué sé yo, repatrian su cuerpo y lo entierran acá, pero ¿quién sabe? Esto todo ley. ¿Quién sabe si realmente era Bruno Betanzo o no era otra Ah, persona? Y si ¿cómo Bruno es Betanzo tu está teoría? como sigue libre en otra parte. O sea, todo esto es allegedly. Nadie, yo no estoy diciendo que sea así, pero Ay, yo pensé que lo había como. Mi primer pensamiento fue que alguien más bacán lo había mandado a matar. mira, tal vez puede ser, pues todo puede ser, todo puede ser. Sí. Entonces, pero lo más raro es que muere en Egipto en un accidente de tránsito, igual es como No sé. rarito, a 90 kilómetros del Cairo en Egipto, ¿ya? Y mientras se encontraba de vacaciones. Entonces, la ministra Carola Rivas eh, descarta en ese momento la participación de Bruno Betazo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la ministra Carola Rivas? Que finalmente en marzo del 2018 confirma la hipótesis de que Jorge Matute habría sido envenenado con el objetivo de abusar sexualmente de él, situación que ocurrió con otras víctimas porque además ahí aparecieron, con el tiempo de la investigación y todo, aparecieron otras personas que decían, otros jóvenes, hombres, todos hombres, Ujú. que habían sido abusados por un grupo de personas. Y aquí nombra a la ministra, no nombra, sino que, porque nunca da el nombre, Weón, qué nervio. ya, Que yo, y uno no, piensa que esa wea es como de películas, pero pasan aquí. sí, y podría haber pasado cualquiera, ya, ¿y qué es lo que pasa acá? Que ella dice que hubieron 7 personas muy importantes de la región, entonces ahí se le pregunta a ella abiertamente, ¿eran políticos? Y ella no, dice, no, no puedo referirme a quiénes eran. Ella, y lo que se dice que había un político muy importante, igual, yo no voy a decir el nombre porque si me llego a decir el nombre y después me demanda esa persona, imagínate de dónde me defiendo. ¿Ya? Entonces, un político muy importante. Había un arquitecto muy importante de acá de Concepción, Bueno, ¿ya? yo cuando mi mamá Revisen, termine de grabar, yo le voy a preguntar toda la wea. revisen ustedes los nombres de las personas que yo les nombré anteriormente, de los siete involucrados que, Allegedly. que estaban ahí. Hay uno de esos involucrados que tiene que ver como con cosas de arquitectos, constructores, cosas. Revisen bien. Y yo no lo puedo decir, pero les dejo la tarea. Y que de estos, perdón, eran 12 sospechosos y 7 de esos cuales murieron, ya, porque eran personas muy, Ah, muy ya, porque mayores, eran ya, viejos. sí eran viejos, ya. Y los otros no Los estaban, papás calderones de claro, nuestra pero región. yo creo que eran más viejos que él. Y los otros que restaban de esos 12 los otros que restaban, que serían 5 estaban ya muy mayores y no estaban en capacidad de prestar declaración o hablar del tema. Mentira, metan a los viejos culiados a la cárcel igual. Ay, no, ni más. Y qué terrible. Además, la ministra acá, Carola Rivas, reconoce algo que todo en realidad lo sabemos, pero ella ahí como, lo reconoce como con prueba y dice que la policía había actuado de manera deficiente, que se habían destruido pruebas, que había ¿Cuándo? habido, habían encubierto y habían personas que habían prestado falso testimonio, etcétera. Todo eso todo se decía allegedly y ella lo establece como resultado de su investigación, que igual es un hito importante para todo lo que se venía hablando. Y imagínense la mamá de Jorge Matute saber esto. Ella se destruyó como persona, o sea, yo la he visto después de estas declaraciones, de la resolución de la ministra, ella recibe la noticia y queda impactada. Imagínate saber cómo murió tu hijo y todo lo demás,
y lo peor de toda la impotencia es que no hay culpables, ¿ya? Pero acá se me olvidó un dato muy importante, que esto ocurre, creo que en el 2001, en una misa se cumplía un año de la desaparición de Jorge Matute, y se hace una misa en el Buen Pastor donde tú te bautizas, Wea, ¿ya? Y se hace la misa y la hace el cura que te bautizó, wea. y el cura que te bautizó, el cura Andrés San Martín, que ya no es cura, ex cura, eh, estaba en la misa, qué sé yo, dando su sermón Sí, locura haciendo circo. dando su sermón del Evangelio, etcétera, y le habla directamente a la mamá de Jorge Matute y le dice, tú, madre, tienes que saber, no me acuerdo las palabras, pero tu madre tienes un hijo que fue secuestrado y muerto, y en ese tiempo nadie tenía la certeza de lo que había pasado con él, y él abiertamente le dice que es su hijo, y que a través de un secreto confesión él sabía lo que había pasado con Jorge Matute, y que eh, él en algún minuto iba a dar la verdad de eso. Y entonces después el cura dejó de ser cura y nunca dijo lo Eso es que... muy thirsty. Y más encima no Terrible. ayudó de nada. Malditos curas. Lo No, y odiamos. pobrecita la mamá, Sí. imagínate, Ah, ¿no? encima, el weón lo hizo solo para ser thirsty y tener sus 5 minutos de fama. Exacto, Culiao. exacto. Ya, repite tus palabras porque si no después me pueden... Sí, ya. No, esa palabra la vamos a tener que... sí, la vamos a tener que silenciar. I'm sorry. Ya, entonces les voy a leer textual lo que decía en la resolución de la causa. Dice que, además señaló la dificultad de lograr una condena para este delito, dada la lejanía de los hechos y el fallecimiento de 7 de los 12 sospechosos, mientras que los 5 vivos ya habían sido descartados como autores por la investigación. Además, señaló que el trabajo de la policía había sido deficiente, ya que hubo destrucción de evidencia, hipótesis irracionales, y se había descartado la posibilidad de que tuviera relación con el abuso sexual. Ya que esto, ninguna de esas hipótesis en ese momento se consideró el abuso sexual, lo cual había sido aportado por un testigo al comisario de la PDI, Carlos Eduardo, en 1999. ¿Se acuerdan cuando les dije yo que una persona de la PDI había hecho una carpeta con toda esta información? Sí, se los dije al principio, que se llama Hoja de Parra Sí, yo me Ya, acuerdo. esa, Tu pregunta es esa... como Dora. Sí, yo como pregunto como si todos me estuvieran escuchando en vivo ya, pero esto pasó en esa carpeta, estaba este antecedente, en 1999. Bueno, estos antecedentes que les voy a dar ahora son todos a ley, ¿ya? ¿Qué pasa acá? La mamá de Jorge Matute, para el día que desaparece Jorge Matute, ella va a la casa de Gerardo Roa porque no sabía nada de su hijo y obliga a Gerardo Roa a ir, o sea, Gerardo Roa no quería ir y lo obliga a ir a poner la constancia a Carabineros que le acompañe porque él había sido el último que había estado con él. Y lo Ujú. obliga y el tipo no ¿Y por quería qué ir. Gerardo Roa no quería ir? También es un enigma. Sí, ¿Ya? si a mi Entonces, amiga le pasara eso y viviera la mamá desesperada, yo iría a cualquier lado. exacto, es lo que yo también haría. Yo, por ejemplo, que Así, salía con mi amiga Natalia, y las dos salíamos a carretear todo, pero por ejemplo, yo no creo que la Natalia me hubiera dejado sola a mí, ni no, yo tampoco a ella. Eh, bueno, la cosa es que ellos van obligadamente a poner la denuncia a Carabineros con Gerardo Roa, y ahí Alex Matute, su hermano, que también es abogado, dice algo muy importante, que Gerardo Roa no tiene una condena judicial, pero sí tiene una condena moral muy grande, porque todos esperan y esperamos que cuando salimos con un amigo, y si ese amigo es tan amigo como tan cercano como eran ellos, tú no lo abandonas ni lo dejas solo. dilo, tata. Toda esta información yo se las cuento porque es lo que se manejaba como por debajo, y es lo que también la mamá de Jorge Matute ha expuesto en diversas entrevistas, y su hermano también. Ellos nunca confiaron en conclusión, ellos nunca confiaron en el informe que entregaron los carabineros. Nunca confiaron en eso porque
Y bueno, y después más tarde se descubrió que este informe había sido pagado y estaban involucrados y habían puesto recursos la familia de los 7 jóvenes que habían sido procesados inicialmente. Y ellos siempre se inclinaron un poco más por lo que decía la PDI. Pero hasta el momento no tenemos respuesta de lo que pasó fehacientemente. Solamente lo que yo les decía, que es lo último que hay legalmente, que es lo que decía la ministra Carola Rivas, pero todavía no han podido recoger antecedentes de nuevos para poder reabrir la causa y volver a investigar. Ahora ustedes saben que se está haciendo una serie de este caso. La familia, la mamá y su hermano no quieren que esta serie salga a, que salga al aire porque ellos sienten que es exponer demasiado el caso de su hijo, que se está lucrando con el dolor de ellos y sienten que se pueden, las palabras exactas de ellos son que sienten que se puede establecer una verdad que todavía no está 100% resuelta. Lo que es verdad, porque si piensan en las series gringas, todas las series de True Crime que salen, después toda la gente se cree experta en el caso y no cachan nada. Y claro, y como que inconscientemente la gente asume que lo que pasó en la serie Es lo real. es lo real y Es no lo- siempre es así. Por eso, chiques, hay que informarse. Hay una teleserie TVN que se llama Vuelve Temprano que es inspirada en el caso de Jorge Matute. No Pero parece que es, la serie igual la van a hacer inspirada al final, pues, o sea, van a tener que cambiarle como el nombre. es que están ahí viendo porque no pueden, o sea, Fue ahí grabando. habían puesto varios recursos de protección y todo, pero no han podido detenerlo porque no hay una figura legal que les permita Sí. como detener eso. Pero en esta que hizo TVN, Vuelve Temprano, se hizo inspirada en el caso de Jorge Matute. Bueno, yo la Así que serie de Netflix vi cuando la estaban grabando. sí, porque como ustedes les dije al comienzo, Jorge Matute era estudiante de la Universidad de Concepción. Sí. Entonces, muchas de las locaciones se hacen en torno a la Universidad de La Concepción. de Mew. Y la José Eh, estudia en la U de Conce, entonces, lo único que vi yo fue como una parte que cerraron un pero tú no día. sabías que era la serie de Jorge Matute. No, Ya, yo vi que cerraron la Plaza Perú, me tuve que dar la media vuelta para entrar a la U. Cuando salí de la U me di cuenta que había como un auto y habían cámaras y estaba todo cerrado y mucha gente alrededor mirando. Y yo y mi amigo fuimos a revisar y grabé un poco de lo que se vio. Era como un auto antiguo y estaban como... Parece que el efecto que estaban haciendo era como que estaba como lloviendo y se daban un beso en un auto. Spoilers. Em, Dos personas se daban un beso en un auto. ¿Y qué más? No vi nada. Yo después volví a mi casa y dije, oh, estaban grabando algo en la sala, en la U y no sé qué. Y y yo que te después me dije, contaron, ah, es la serie de Jorge Matute, no sé qué, de Netflix. Y yo dije, oh my god, aparezco en la portada. O yo ya. dije, oh my god, aparezco en la portada. Pero no aparezco en realidad en el fondo, solamente siento como que aparezco. Y eso. Bueno, mis queridos y adorados poquitos suscriptores, espero que les haya entregado información. Les pido que empaticen mucho con la mamá de Jorge Matute, que para mí ella es... Ah, y me faltó un dato importante que no lo hablé. La mamá de Jorge Matute se tuvo que ir de Concepción Chu. porque ella fue golpeada 3 veces por personas que ella Los que nunca estaban supo quiénes eran y amenazando. que la amenazaban y le decían que se callara y qué sé yo, y la golpearon y en un momento la golpearon tan fuerte que le rompieron Ay, piezas dentales y la atacaron por la espalda, etcétera. Entonces ella se tuvo que ir de Concepción y se fue a vivir a Santiago. Entonces ella actualmente vive en Santiago, tiene alrededor de 80 años ya su ay, mamá, viejita es la viejita, señora. sí, y tiene la edad de mi mamá. Y vive allá, pero ella continúa luchando por su hijo. Y ella lo que no quiere es que se estrene la serie por lo que les decíamos anteriormente. Bueno, eso espero que empaticen mucho con su mamá, que si la serie se llega a estrenar, también tengan la claridad de que nunca los tribunales se ha establecido el 100% de la verdad, así que ahí hay que tener criterio al armarse su propia opinión respecto del tema. Como dice la radio baby. No lo puedes decir porque si no después no pueden. Bueno, la gente que lo escucha lo sabe. Un abrazo muy grande a mis poquitos suscriptores. Ojalá se unan más, ojalá les guste esta información que les di y espero que nos sugieran nuevos temas. También puedo hablar
casos policiales que me gustan bastante, me he informado mucho y tengo harta información respecto de eso. Así que si tienen algo que sugerirnos respecto a casos policiales o algún caso en particular que quieran que abordemos y que les demos más información, lo podemos hacer. Un abrazo muy grande y despídete. Ah, sí. Adiós.